Buenas tardes, buenas noches o buenos días donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eugenia Camacho y soy socia fundadora de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar, cuyo principal objetivo es difundir y fomentar el rol de la mujer empoderada a través de su propia historia. Y te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, Mujeres con Historias para Contar, y que nos des un like en todas nuestras emisiones a lo largo de la semana, en Mujeres con Historias para Contar y en la adolescencia, que es un espacio dedicado a las mamás, a los papás y a los educadores de adolescentes para darles herramientas y orientación en sobre cómo tratar a sus hijos y llevarlos a lo largo de esta etapa que según la Organización Mundial de la Salud va desde los 9 a los 19 años de edad. Entonces, me presento contigo desde la Ciudad de México y tengo hoy a una súper invitada desde Argentina, una de mis hermanas de Mujeres con Historias para Contar. Su nombre es Analía Rañazá y permítanme compartirles su semblanza. Analía es abogada, es profesora en enseñanza media y superior en ciencias jurídicas. Es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Diplomada en Derecho de Familia y Sucesiones. Es autora de la obra La protección en la maternidad de las trabajadoras autónomas. ¡Wow! Súper interesante. Analista jurídica en medios de comunicación. Y el nombre de la emisión del día de hoy, fíjate qué poderoso, el poder en las redes, de las redes en el derecho actual. Hola, Analia, bienvenida, hermana desde Argentina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eugenia, gracias por la recepción. Acá estoy con mi mate desde Argentina, así que estoy feliz de este espacio y de poder compartirles mi historia por contar. Me parece una idea maravillosa, que podamos estar las mujeres que tanto tenemos para contarnos. Todas las mujeres tenemos una historia que contar y poder aportar, porque de cada historia entiendo que cada vez en este intercambio algo hay para aprender de la otra, y todas estamos todo continuamente en esta vida aprendiendo de otras mujeres, ¿no? Y eso es lo lindo también. Así que muchas gracias por este espacio. No, hombre, al contrario, para mí siempre es un placer. Analia, es tu espacio, cuéntanos tu historia. Bueno, vamos a empezar por mi historia para contar. Bueno, tengo 44 años, soy abogada y no tengo nada para decir en cuanto a lo profesional porque lo has dicho perfecto, toda la introducción de la semblanza. Y la realidad es que soy mamá de tres varones que tienen 16, 14 y 6 años. Y esto lo cuento porque también sé lo a veces difícil que se nos hace a las mujeres mamás en crecer en nuestra profesión, ¿no? Muchas veces y muchas otras ni se animan a continuar con sus deseos profesionales justamente por la maternidad, como que no lo ven posible. Entonces, siempre mi consejo, me parece lo lindo y lo bueno de compartir es el poder saber que se puede, ¿no? Entonces, bueno, yo la realidad es que vengo de una familia ya de abogados, de muchas generaciones, soy hija, soy la hija más chica de mi familia, y mis hermanos mayores eligieron abogacía, mi papá abogado, abuelo abogado, bueno. Entonces a mí me agarró como una cuestión, terminando la secundaria, de saber si yo quería ser abogada porque quería ser abogada o si era por un mandato, ¿no? Era como, Ajá. yo realmente quiero hacer esto o lo estoy haciendo porque es lo que conozco, es lo que sé, es lo que se habla en los asados de los domingos o en las charlas familiares se respiraba abogacía, siempre algún conflicto de alguien que contaba algún caso, ¿no? Entonces hice dos test vocacionales distintos y los dos test vocacionales me daban que me interesaban las leyes. Entonces dije, bueno, claramente es lo mío. Me había agarrado como una duda porque mi orientación en el colegio secundario era de comunicación social, entonces me había agarrado como un bichito, y esto lo cuento porque tiene que ver con el hoy mío, ¿no? Ajá. De ser periodista. Entonces ahí como que había pedido, me acuerdo, para una Navidad que me regalaran, en los 90 se usaban esos grabadorcitos con cassette que uno iba y apretaba el botón, íbamos haciendo reportajes. El Walkman. Eh, claro, entonces uno iba con el Walkman ahí haciendo el reportaje a las personas y entrevistas, y esa parte me parecía linda.
entonces me había agarrado como una duda ahí de si yo quería ser periodista o no, entonces por eso los test vocacionales que me arrojaban lo que yo ya sabía, pero necesitaba confirmar, creo, era que realmente mi vocación era esa y no hacerlo por mandato, que era lo que realmente quería saber y me interesaba. Así que arranqué muy joven y arranqué a los 18 con todas mis ganas de estudiar abogacía y arranqué a trabajar inmediatamente, estudiaba porque tenía la posibilidad de poder ingresar a un juzgado ad honorem, ¿sí? Que no me pagaban. Y también yo cuento a los estudiantes de abogacía lo importante que es a medida que uno también estudia abogacía, ejercitar la abogacía, estar dentro de un estudio jurídico, un bufet jurídico, algo relacionado a la carrera, porque si no realmente queda medio en abstracto. Yo tenía una compañera mía que estudiamos, que actualmente seguimos siendo amigas, que estudiamos toda la carrera juntas, claro, y ella venía de hija de comerciantes, entonces por ahí estudiábamos algo que a mí se me hacía sencillo, y ella me decía, pero espera porque no te estoy entendiendo nada. ¿Qué es una cédula? ¿Qué es un oficio? ¿Qué es estas palabras, viste, rebuscadas que Sí, usamos a claro. veces los abogados, tan de lenguaje técnico? Entonces le decía, no, bueno, terminé convenciendo a mi amiga para que pueda estudiar, trabajar también en un bufet jurídico y entender un poquito de lo que estábamos estudiando, porque si no es realmente más difícil. Entonces eso me fue fogoneando, formando en la profesión, en lo que quería y lo que no quería. Yo siempre tuve como la pizca del querer saber más, el poder aportar. Entonces yo ya de muy jovencita en el juzgado le pedí al juez que me dé algún caso como para hacer algún proyecto de sentencia y que él me lo revisara y ver. Y entonces obviamente me daban los más sencillitos. Yo trabajaba en un juzgado laboral y bueno, empecé con los más sencillos. Bueno, y eso a veces no estaba bien visto por los colegas más grandes míos que trabajaban ahí, como esta que está trabajando ad honorem, que quiere hacer, que quiere, nos sentían tal vez que los ponía como en observación o exponía el no hacer de otros que a veces ni estudiaban abogacía, ni se dedican a la abogacía, o había instructoras de yoga, había otras cosas en tribunales, cosas que al día de hoy me parece Ah, todavía polémico eso, porque me parece que en un juzgado debe tener un plantel de personas que mínimamente estén estudiando abogacía, porque si no es muy difícil ponerse en el lugar de quien viene con un problema a un juzgado y necesita la resolución rápida, ¿no? Pero bueno, era como esas cuestiones que me empezaban a molestar, a hacer ruido de lo que era el sistema estatal, o sea, del Poder Judicial en la profesión. Entonces, cuando me recibí, yo dije, bueno, ese año mismo me casaba también, estoy casada van a ser 20 años, con quien éramos del mismo colegio, de la misma escuela, era un año más grande que yo. Así que, bueno, a los 25 años dije, bueno, a los 24 años, un año antes, empezamos a programar la fiesta del casamiento y demás. Y yo dije, bueno, cuando nos casemos, yo voy a trabajar hasta ese año y ya después voy a abrirme a la profesión y voy a ejercer la profesión libre. Porque a mí me gustaba estar del otro lado sin que nadie me esté limitando en lo que yo quería hacer o observando o tirando abajo o poniéndome palos en la rueda. El sistema judicial, al menos en la Argentina, a veces es muy injusto porque los que más quieren hacer o saber o capacitarse encuentran obstáculos muchas veces políticos o de amiguismo y entonces a veces no acceden quienes más merecen por ahí ciertos cargos y veía a mucha gente querida sufriendo esas injusticias de decir, bueno, rendían concursos con muy buenos puntajes y terminaban seleccionando a otro que tal vez ni siquiera estaba haciendo carrera judicial. Todo eso no lo quise como atravesar y dije, tengo que estar del otro lado resolviendo temas y veía a mis casi pares, porque había abogadas muy jóvenes, del otro lado del mostrador, como digo, con sus carpetas y sus clientes, y yo decía, yo quiero estar del otro lado, poder ayudar y todo esto esta fuerza de alguna forma que siento que tengo para poder gestionar y hacer justicia a quien lo necesita, poder hacerlo libremente sin que haya observaciones, obstáculos que no me dejaran. Así que muy, muy jovencita empecé a ejercer la profesión, empecé a ir incluso a ese juzgado en el que yo trabajaba, porque justo había un expediente que caía sorteado en ese juzgado, entonces yo tenía que ir a las audiencias como abogada y me movía como un pez en el agua y era lo lindo, era ver a veces los abogados viejos, los más antiguos que me veían una jovencita entrar y decían, bueno, esta viene a la claro. audiencia, aquí la doy vuelta por todos lados, total no debe saber nada. Y me acuerdo una anécdota de un abogado muy mayor que me dijo, bueno, que estuvimos charlando y yo siempre soy muy sonriente
antes de la audiencia, y cuando entramos, es como que entramos y yo ya me pongo en papel de abogada. En Entonces ahí papel de toda la abogado. simpatía me la olvido por un ratito. Y me acuerdo cuando terminó esa audiencia, claro, fue una audiencia de testigos donde declararon testigos y demás, bastante álgida, y cuando termina la audiencia el abogado se van los testigos, me dice, ay, doctora, me dice, usted con lo amable que parecía con esa sonrisa. Y yo le dije, es que una cosa no quita la otra, lo cortés Claro. no quita lo valiente. Yo puedo ser muy sonriente, pero estaba defendiendo a mi cliente, y usted las preguntas que le hacía el testigo no las podía hacer. Pero bueno, esa situación me quedó muy grabada porque realmente dos cosas. Uno, la fuerza de poder haber tenido claro la necesidad de trabajar mientras estudiaba, que hizo que yo pudiera desde muy chica arrancar mi carrera de abogada independiente, y no podía arrancarlo a los 30 o 40 años, sino tomar esa ventaja de haber arrancado antes y poder tener la misma experiencia por ahí de un abogado que ya tenía unos años de recibido, por haber estado dentro de un juzgado. Y por el otro lado, esto de cómo a veces se nos subestima a las mujeres, ¿no? El hecho de poder sonreír, que sea un motivo de debilidad, por llamarlo de alguna forma. Digo, cuánto por aprender también, ¿no? Como sociedad, como seres humanos, porque una cosa no quita a la otra. O sea, uno muchas veces en nuestra profesión se ve mucha seriedad porque, bueno, porque hay que ser serio. Y esto lo digo también porque tiene que ver con lo que les voy a contar ahora más adelante, cómo fue mi camino en redes sociales y todo el tema de la seriedad y la justicia, ¿no? Y el Y tema ahí de la, de déjame la, de pararte la cuestión. tantito. Te entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Sí, Es que tener seguridad, es que justo hay que exacto. creérsela. Y para ti era normal y era Sí, natural porque justo venía de hay familia. que Te entiendo creérsela. perfecto. Mi hija es abogada también, entonces te entiendo perfecto. Dale, platícanos ¿Me de las entendés? ¿Me redes, entendés? porque justo Bueno, el nombre de la emisión de hoy es de las es redes. este, Así ¿no? que El allá poder vamos, de allá las vamos. redes, exacto. Bueno, así fue que fui ejerciendo la profesión, y el camino del abogado es un camino muy solitario, digo yo, porque claro, somos abogados independientes, no trabajamos en una empresa o no trabajamos en el Poder Judicial, no trabajamos con pares, no trabajamos con... Entonces, es muy solitario. Y tal vez todas estas ideas o cuestiones que a uno se le van generando quedan en la interna, ¿no? Y es difícil compartirlo. Entonces, bueno, cuando me casé, a los 2 años nació mi primer hijo, a los 2 años de haber nacido mi primer hijo nace mi segundo hijo, y dije, bueno, en el interín yo siempre me gustó como también tanto mi profesión. Yo siempre digo, quiero tanto a mis hijos como también quiero a mi profesión. Eh, Nada, o sea, no es que cuando fui madre dije, me olvido de lo que soy, porque realmente tengo una vocación y una pasión muy linda por entender lo importante que somos los abogados y qué tan mala prensa tenemos muchas veces los abogados, ¿no? Como esto de pensar que se pueden resolver cosas sin abogados, que los abogados quieren sacar plata, que los abogados complican las cosas, cuando realmente es lo contrario. Y como siempre digo, profesionales abogados vamos a tener malos, contadores vamos a tener malos, médicos malos, policías corruptos, jueces corruptos, o sea, en todas las profesiones vamos a tener gente mala y gente buena, pero no hay que olvidar lo importante del porqué de cada rol. Entonces, bueno, cuando dije voy a estudiar una maestría, voy a hacer una maestría, y muchos me decían, no, ¿para qué? Si vos ya con la experiencia que tenés y todo, no te va a aportar nada nuevo. Y gente muy cercana me lo ha dicho. Y después he tenido otra voz, otra voz de otra colega que era docente, abogada, que me decía, hacelo porque es bárbaro, porque vas a conocer otra gente, y más allá de lo que aprendas académicamente o no aprendas, porque por ahí no hay nada académico nuevo que vayas a aprender, lo lindo es la conexión con otras personas y las conexiones con otra gente. Así que ahí me embarqué en la maestría de Derecho Laboral Internacional, y hay que hacer una tesis en esa maestría. Se culmina con la tesis. Y el gran fantasma de todos los que cursan una maestría es ¿de qué voy a hacer la tesis? Ay, Dios mío, cuando me termine la maestría, la tesis, ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué puede ser? Yo lo tenía ya resuelto porque, ¿qué pasó? Cuando una de las decisiones mías del por qué me voy como abogada independiente y no me quedo en un juzgado, entre tantas cosas, era ver a las mamás tener que pedir permiso al juez, por ejemplo, para tener que ir a un acto escolar,
venir mal o triste o angustiada porque su hijo estaba con fiebre y ya habían pasado los días de licencia, que podía quedarse con su hijo y tenía que volver al trabajo, pero estaba con la cabeza en otro lado. Entonces yo claro, dije, esto no me lo voy a bancar tampoco porque yo quiero ser mamá y estar con mi hijo, si tengo ganas de quedarme un día más con mi hijo, tengo ganas de acompañarlo al acto escolar y no tener que pedirle a nadie. Entonces fue muy importante en esa decisión de ejercer la abogacía liberal en mi proyecto familiar. Pero ¿qué pasó? Que realmente me encontré que no era todo tan fácil siendo independiente, porque muchas veces he tenido que ir o con mi hijo amamantando en plena feria judicial. Nosotros acá en Argentina en enero, por ejemplo, tenemos un mes que cierra tribunales y solamente se habilita cuando hay un tema extremo de una urgencia que necesitamos habilitar la feria judicial. Entonces he tenido que ir con mi hijo amamantando en un enero porque tenía que habilitar la feria para que un cliente mío pudiera cobrar porque no había podido cobrar antes de la feria en los días previos a las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Entonces, claro, yo decía, esto es una porquería porque al final yo lo que quería es estar tranquila con mi hijo, con mi bebé chiquito y estoy con el bebé amamantando esperando que me atienda un juez para poder hablar sobre este caso. Es un ejemplo. Otro ejemplo, ir con mi nene con fiebre a una audiencia porque no tenía quien me reemplazara y con quién dejar, y en esa audiencia tenía que ir yo porque recién arrancaba, mi estructura no tenía gente a cargo, era yo haciendo todo. Entonces decía, bueno, al final, esto que yo pensé que lo iba a poder solucionar estando libre, no es tan así porque soy yo. claro. Y, y ahí se me ocurre la necesidad de las mujeres autónomas de contar con una licencia por maternidad en el momento de la maternidad, tal como tienen las trabajadoras en relación de dependencia. Acá en Argentina, no sé cómo será en México, Eugenia, solamente hay licencia por maternidad a las trabajadoras que trabajan en relación de dependencia y tienen 3 meses, ¿sí? De licencia aproximadamente, son 90 días. Y sin embargo, las autónomas no tienen ningún tipo de licencia, al menos Perfecto. acá. Entonces dije, no puede ser que no haya una licencia porque yo facturo, yo emito recibos, aporto al Estado con mis impuestos. Claro. Entonces no puede ser que no tenga una retribución tal como aportan también, porque las primeras cuestiones que me decían es, bueno, pero las que están en relación de dependencia tienen un porcentaje que todos los meses le saca al Estado para poder solventar esa licencia. Y está bien, nosotros también aportamos al Estado y no tenemos ninguna retribución. Claro, exacto. Entonces, si en algún momento esta discusión se dio para las trabajadoras en relación de dependencia, en decir que es importante que la mujer esos 90 días se cuide y esté con su bebé, ¿qué diferencia hay entre una trabajadora que ejerce libremente y una trabajadora que no? Porque la verdad es que tenemos las mismas necesidades. A mí me ha pasado también con un bebé de 2 días que mi marido me espere de alta con el bebé en el auto y yo bajar para firmar un acuerdo porque mi cliente necesitaba que esté yo y tener que ir yo a hacerlo. Y bueno, y no tenía ningún tipo de licencia ni nada, y aparte, por otro lado, era si no lo hacía, no cobraba, ¿no? Exacto, sí, Digamos, justo. y así como me pasa a mí, le pasa a cualquiera, a una Claro. peluquera, a una cosmetóloga, a cualquier profesión u oficio de que la mujer es mamá. Entonces dije, mi tesis va a ser sobre este tema. Así que yo entré a la maestría con mi trabajo de tesis, con la temática ya en la cabeza y comentándola entre abogados y abogadas, que muchos me tiraban abajo, decían, no, olvídate, eso es imposible. Y cuando me pongo a investigar, veo que en el año 2007 en España ya era ley, con lo cual no estaba tan loca mi pensamiento, no era tan, ¡Guau! tan una cosa loca ¡Qué padre, y era Angélica! posible. Así que ahí pues fui con la tesis y todo esto hizo que eh, me hicieran 1000 observaciones a la tesis de cuestión de forma, que la cita, Mm. que aquí, que allá, en el medio la vida, el trabajo, los hijos. Y como pasaba el tiempo, yo dije, no, yo la tesis que la tenía terminada, voy a editar un libro, porque después si no me quieren aprobar la tesis, a mí no me interesa. Yo lo que quiero, ni siquiera era un tema de egos, ni un tema de que quiero figurar, ni un tema de que quiero que digan, ay, a mí se me ocurrió primero, no me interesa. Yo lo que quería era aportarlo Aportar. y que se hiciera público. Entonces dije, lo voy a editar y lo voy a hacer público, lo voy a editar para que quede en un libro y el que lo quiera tomar, que lo tome. Y bueno, y me enteré ya que el año pasado lo han tomado para un proyecto de ley que está por tratarse y así que yo ya con eso estoy contenta. No fui yo quien lo inició y quiero aclararlo, pero sí siento que de alguna manera puse el tema sobre la mesa y bueno, y ojalá que esto sea tomado por varios países, porque realmente es muy interesante que las mujeres en la maternidad podamos tener la misma protección y entender también que el trabajo, más hoy en día,
tiene diversas formas y modalidades. Y antes por ahí uno hablaba de trabajo y hablaba de trabajo en relación de dependencia y no concebíamos otra forma de trabajar. Y hoy más que nunca, con todo lo que es la transnacionalización y las redes sociales y el teletrabajo, se puede trabajar de diversas Y el maneras home siendo office. independiente y es trabajo. Y el trabajo dignifica. Y el trabajo dignifica, sea lo que hagas como mujer, es importantísimo no dejar nuestros trabajos porque el trabajo empodera, porque el trabajo te da independencia, porque el trabajo hace que no quedes atada muchas veces a relaciones tóxicas. Y esto lo relaciono con mi otra área, que es el derecho de familia, en el que veo un montón de mujeres que no pueden separarse por justamente Ay, esa bueno, es dependencia la historia a, de, a de lo... muchas mujeres, justamente. Entonces, algo, bueno, no, vamos por parte porque no me quiero ir hacia el final de la charla, pero me parece que en este camino que fui haciendo, entre conciliar la maternidad y el trabajo, vino una abogada de Sevilla, una jueza de Sevilla, en uno de mis cursos que hice en la maestría. Entonces me acerco para comentarle que estaba trabajando en la tesis sobre este tema, y que a mí me decían como que era una locura y que sabía que ellos tenían la ley. Y pero claro, me dijo, ¿cómo van a concebir si no conciliar la vida familiar con la laboral? Claro, la tenían clarísimo. Y yo dije, algo que ellos lo tienen tan claro, ¿cómo puede ser que acá todavía nos cueste tanto, ¿no? Y eso fue en 2013, imagínate que han pasado ya 12 años y bueno, y recién ahora está ahí una luz ahí de que se trate como ley. Pero bueno, en este caminito, como digo yo, solitario de la profesión, que a veces cuesta más dar a conocer las cosas, las ideas, los proyectos, vino la pandemia que nos atraviesa a todos, a todos, a todos, y nos trajo muchas cosas tristes, porque creo que nadie va a acordarse de ese momento como algo lindo, porque fue terrible, parece de película de terror, todos de un día para el otro encerrados, sin poder salir, sin saber qué podía pasar, perdiendo familiares, perdiendo amigos, sin saber las consecuencias, que eran terminando de entender qué era lo que pasaba. Pero hoy, después de 5 años que han pasado, podemos empezar a entender algunas cuestiones que han pasado, que han quedado positivas. Dentro del derecho, lo que ha pasado de positivo fue que en Argentina, al menos, audiencias que se hacían de forma presencial, de un día al otro empezaron a hacerse así, por Zoom. Las audiencias testimoniales, estas que les contaba al principio de la charla, empezaron a hacer así por Zoom, donde el testigo se conectaba. Y todo eso quedó y facilita un montón lo que es el Claro. tiempo de los traslados, muchas veces el tiempo de tirado a la basura, digo yo, porque a veces todas las partes se trasladaban para que el testigo no vaya, entonces eran 5 minutos de trasladarse por ahí 40 kilómetros para decir, no, bueno, no se toma la audiencia. Y ahora es prender, conectarse, no se conectan 10 minutos, listo, chau. La persona que tal vez se ha ido a vivir afuera, que era un testigo que se ha ido a vivir a otro país, ahora puede declarar, antes no lo podía hacer. Bueno, ha traído un montón de cuestiones que para mí fueron positivas porque al día de hoy continúan, y creo que ya es parte del cambio a nivel mundial también que se está viendo en las formas de trabajar y el poder utilizar la tecnología también para cosas positivas. Y en estas cosas positivas, como abogada, la pandemia a mí me interpela, desde, bueno, se cierran todo, se cierra todo, y yo decía, claro, tenía mucha gente, por un lado, muchos trabajadores que me decían, ¿y me van a pagar el sueldo? Porque a mí mi tarjeta me vence a fin de mes y me dicen que me tengo que quedar en mi casa, y yo, esto que me pagan o no me pagan el sueldo. Entonces, me empecé a recibir como de consultas de clientes o de conocidos de clientes que me consultaban por WhatsApp todos estos temas. Y por el otro lado, de los clientes de familia que me decían, ¿puedo salir? Porque hoy me toca llevar a mi hijo a la casa de la mamá y entonces no sé si me van a controlar en el camino, si yo tengo que presentar alguna autorización demostrando que estoy llevando a la nena a la casa de la madre o no. Bueno, todas estas dudas yo dije, necesito contarlo. Entonces dije ahí, creo una cuenta en Instagram, eh, donde yo pueda contar todas estas cuestiones de la pandemia para que se empiecen a dar a conocer más fácil. Obviamente que no tenía seguidores, o sea, era una cuenta que arrancaba de cero. Y entonces arranqué como arrancamos los abogados serios, digo yo, que era con mi apellido Rañasay asociados en el estudio. Y la verdad que duró, yo creo que habrá durado menos de una semana ese nombre,
porque tengo en el interín, cuando surge esta idea, una ex alumna de mi primer camada de cuando arranqué a dar clases, que quedó porque después fue clienta mía con su familia, entonces quedé en contacto, y ella era community manager. Entonces me decía, qué bueno, Ani, lo que estás haciendo, me encanta lo que haces, no sé qué. Le digo, sí, pero ¿sabes qué? No me gusta, le digo, yo la cosa así tan seria, tan recta de los abogados en redes, es como que siento que no va a servir. Y bueno, me dice, vos tenés que ser vos, me dijo ella, vos hacé como a vos te salga, o sea, salite de lo estructurado y no te voy a decir que me fue fácil, ¿eh? Me parecía un poco como que, uy, ¿qué van a decir los colegas? Uy, ¿cómo lo van a tomar? Esto no me quitará seriedad, ¿viste? Como que tenía todas las cuestiones internas de grabar un video explicando y diciendo, bueno, estará bien, no estará bien, a veces usar más lenguaje coloquial y no tanto el lenguaje técnico. Para Y en un conectar, momento ¿no? dije Es que lo yo, importante es conectar en las redes. conectar en las redes, para que se entienda lo que digo, porque a veces si nos ponemos con el lenguaje para otro abogado, yo doy cursos para abogados también, entonces es distinto cuando uno habla sabiendo que del otro lado te van a escuchar abogados y te van a entender perfectamente lo que decís, o Claro. hasta es esperable que vos te manejes con cierto lenguaje siendo abogado. Y otra cosa es para que te entienda el que está pasando por un problema y vos necesitas que sepa esa información, que la tenga esa información y después vaya y consulte con cualquier abogado cercano que tenga o que le dé confianza. Entonces yo les, un día, una noche se me viene el tema en la cabeza, me acuesto con la idea, no sé qué, que esto de que no me parecía que iba a llegar a lo que yo quería, y me baja el nombre Asesorate Siempre. Yo digo que me baja el nombre porque me traen el nombre Asesorate Siempre y quedó Asesorate Siempre. Y dije, me voy a cambiar, entonces hablo con Tere, que es de Sumate Digital, que ella es mi community manager desde aquel momento, me ayuda con la edición de los videos. Le digo, Tere, me voy a sacar Rañasay Asociados y yo voy a hacer Asesorate Siempre. Porque me parece que es lo que yo quiero, que la gente se asesore siempre, no cuando ya tiene un conflicto, que se asesoren, que sepan, que tengan la información. Bueno, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer la cuenta. Empezamos a muchos abogados que empezamos y surgimos en Argentina a partir de la pandemia con esta misma idea que tuve yo de informar en ese momento y muchos también como entretenimiento. Yo en mi casa, imagínate que no tenía para aburrirme porque tenía a mis hijos conectados en las computadoras con sus clases, Claro, haciendo no, sí, bueno. malabares. No sé cómo pasé por toda esa etapa, realmente ahora lo miro y me mareo. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo sobrevivimos a todo, no? Y me acuerdo, bueno, pero así todo ahí había abogados que no tenían hijos, que estaban solitos de golpe en sus casas, y también fue una forma de compañía, decir, bueno, me pongo en contacto con el afuera, entre colegas, nos conectamos, charlamos, hablamos, y se creó una red que al día de hoy también somos una comunidad de abogados que nos conocimos, y es como que tenemos cierta hermandad o cariño que ya nos quedó porque nos acordamos de los vivos que hacíamos, nos juntábamos, hacíamos lives, eh, y se llenaban. Ahora ya uno si lo quiere hacer no surge la misma cantidad, porque claro, era lo que había que consumir eso, ¿no? En ese momento. Y bueno, empezó a crecer muchísimo la cuenta, tanto, 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 que con esa cuenta de Asesorate Siempre me conecto con otro abogado que escribimos sobre la ley de teletrabajo, que en Argentina durante justamente 2020, fines de 2020, se reglamenta la ley de teletrabajo. Entonces escribimos, yo le dije, yo siempre quise escribir un libro, le digo a este abogado, el doctor Lois, y bueno, la verdad es que con los chicos, le digo, se me hace por ahí un poco difícil, así que si somos dos, para mí va a ser mucho mejor porque entre los dos es más sencillo, menos cantidad de cosas, de temas para desarrollar. Así surgió mi primer libro en pandemia con un abogado que conocía de las redes, que no lo conocía de forma física, digamos, personal, y surgió mi primer libro que hizo que luego me conectara con la editorial que edita mi libro de protección de la maternidad. O sea, mi primer libro no fue el de protección a la maternidad, sino que fue el de teletrabajo. Y todo eso me fue enlazando para que yo materialice algo que venía ahí en el tintero y que digo, qué importante el conectar también con otros y qué importante todo el tema de las redes, cómo nos va enlazando con otras personas que tal vez tienen las mismas ideas que nosotros o proyectos y que juntos, haciendo sinergia, se hace más fácil el camino. Eh, y así fue que a medida que se fue, yo tengo 40.000 aproximadamente seguidores, no es que soy una super mega No, lo influencer acabo de porque ver realmente, justamente ahorita que dijiste la cuenta. No, es de sí, nuevo la busqué, 40.3. claro, no le dedico tampoco tanto, porque realmente créanme que no tengo el tiempo
para dedicarle realmente mucho más que lo que me gustaría a las redes, porque realmente dirijo mi estudio jurídico, soy docente y tengo 3 hijos, entonces es como mucho en este momento. Y así todo fue creciendo tanto, empezó a tener mucha visibilización esa cuenta y hace más o menos, bueno, eso fue en 2020, en el 2022, por 2 lugares distintos, por 2 contactos diferentes y de formas diversas, eh, soy convocada por medios de comunicación por la televisión argentina, con los principales canales de la televisión argentina para hablar de temas distintos. Uno desde el derecho del trabajo y otro por el lado del derecho de familia, porque justamente sigo siéndolo, abogada de Guadalupe Oliva, que es la hija de un reconocido cantante de la música tropical acá en Argentina, que es Ricky Maravilla, y ella era una hija no reconocida, así que la acompañé en todo su proceso, y como era una figura pública su papá, obviamente que esto se hizo público. Una de las primeras cuestiones que ella me dijo era: yo tengo mucha vergüenza de salir en la televisión, no quiero. Y yo le dije: quédate tranquila, que voy a molestarte lo menos posible. La idea es que vos, explicarle a los medios que a vos no te gusta, no sos de esto, no querés dedicarte a esto y no tenés por qué salir. Pero alguna vez sí va a ser importante que vengas conmigo y escuchen tu voz, porque claro, cuando tenés del otro lado a alguien tan mediático, si solamente escuchan y creen esa voz, se hace Claro. difícil. Así que bueno, por suerte salió exitoso ese caso, y a partir de que, bueno, me convocaran en medios por ese caso también, paralelamente, te digo, con un mes de diferencia, en el otro tema laboral me habían llamado como una panelista invitada para hablar sobre el derecho al trabajo en el Día del Trabajador, y en este otro tema fue a partir de esta cuestión que explotó por todos lados y por todos los medios, que me conocen varios productores, y quedó como, bueno, la primera vez que uno de esos productores que me habían invitado con mi caso para hablar del caso me llaman y me dicen: Analía, ¿podés venir mañana? No, mañana no, fue el mismo día. Analía, ¿podés venirte hoy? Sí, era como a la mañana, yo estaba trabajando en el escritorio en mi casa, un día lluvioso, me acuerdo, y ¿podés venirte hoy? Eran las 10 de la mañana, como para la 1, al programa que yo ya había estado como invitada por el caso. Entonces le digo: sí, digo, pero ¿para hablar de qué? Porque yo me puse a pensar en el caso, dije: ¿habrá salido alguna noticia, alguna cosa Ajá. que no? No, 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 me dicen: para hablar de cualquier tema legal que haya en el programa hoy, que es un programa de espectáculos, ¿no? Un programa donde se hablan de las celebrities y todas las cuestiones que hacen relativas a las celebrities de Argentina. Entonces digo: sí, sí, pero me llamó la atención que me quisieran convocar para hablar de cualquier caso, porque en general siempre era por algo específico. Así que no tuve ni tiempo de pensar. Me mandaron el auto, yo me fui, me acuerdo, me di un baño, me cambié, me puse un vestidito, ya cuando bajé, el auto estaba en la puerta, ping, al canal, maquillaje, peinado y ¡pam! En el set de televisión en vivo, junto al panel de grandes periodistas acá en Argentina, súper reconocidos, personas que veía yo desde chica en mi casa prendiendo la tele, y de golpe los tenía ahí al lado mío. Y me acuerdo que fueron segundos, porque yo dije: si lo hubiese pensado, me hubiera agarrado más miedo, pero ahí es como que no tuve tiempo de reacción. De Bueno, golpe estuve ahí. siempre las cosas pasan Pa, como son perfectas, Analía, ¿no? sí, Todo es tal cual. perfecto. Así que bueno, termina el programa, me acuerdo que baja la productora que estaba en el control a saludarme y me dice: están todos súper contentos y no es natural, me dice, porque son bastante especiales, no les cae bien cualquiera. Me dice: ¿cómo te desenvolves? Entonces le digo: bueno, muchas gracias primero, porque la verdad que para mí era todo halago. Y le digo: yo creo que debe ser porque soy docente, y entonces es como que no tengo el miedo escénico, si me preguntas algo yo te lo respondo, te digo, te cuento. Y bueno, nada, y la verdad es que a partir de ahí, que fue en el 2022, me convocan de otros canales también. De este canal me siguen convocando cada vez que surge algún tema así, que de las celebridades que ronda de el derecho de familia y todo lo que es legal, me llaman para que dé mi opinión y para que participe del programa. Para mí es muy lindo, porque realmente siento que es desde la visibilización que tuve yo en las redes sociales, porque si yo no hubiese estado en redes sociales, tal vez nadie, o sea, no me hubieran conocido, porque no salía de mi lado académico, de mi docencia y de mis casos en tribunales. Entonces es más difícil el reconocimiento así masivo, ¿no? Entonces hoy, y siempre hablo con los jóvenes, esto es una gran oportunidad que tienen ellos del poder, el poder de llegar
a donde quieran llegar y conectarse con quien quieran conectarse del país o del mundo. Y realmente me parece que fue, bueno, en mi caso, a mí me ayudó y me potenció muchísimo. Obviamente que no solamente ser las redes sociales mismas, hoy a los abogados es un canal más de captación de clientes, Claro. porque también mismo por redes sociales autónomamente te caen casos, te Sí, llegan sí. casos porque ven videos, porque alguien, una amiga, justo tiene una amiga con un problema, y entonces como sigue la cuenta me recomienda y llega el caso. No solamente así, sino además el poder en mi caso que me dio que me conozcan de los medios de televisión y me convoquen también a la televisión y a la radio y ser como un referente hoy. Hoy soy un referente, yo lo digo porque me cuesta todavía entenderlo, pero realmente soy un referente legal en medios de comunicación en Argentina, eh, generacional, ¿no? Porque nosotros tuvimos otros referentes que hoy ya están por ahí más grandes, muy conocidos, y es como que empezó a renovarse también las caras en televisión de los abogados que comunicamos derecho. Y esto, en mi caso, me lo dio el poder de las redes sociales. Y creo que lo que tiene de lindo es que hoy las redes sociales traen esto que es la transparencia en cuanto a que si vos haces algo bien, de forma comprometida con lo que eres, lo que estás comunicando y realmente con un sentido del querer ayudar y aportar en el otro, eh, es más transparente y se dan estas conexiones por ahí de alguna forma más legítima, por decirlo. No es que yo tengo un contacto en el medio o soy amiga de un productor y entonces como yo soy amiga de un productor y sabe que soy abogado, me llevo, que creo que eso en algún momento también la gente lo nota, porque cuando alguien no traspasa la pantalla y lo que dice no te conmueve, por más que seas amigo de y te lleven a un canal de televisión, no vas a prosperar mucho. O suponte los que quieren pagar un espacio para estar en televisión, que también es válido, porque también la televisión de algo tiene que vivir. Entonces, obviamente que hay abogados que también pueden aportar económicamente para ir a un espacio, que son formas de marketing, que yo siempre cuando me preguntan por esto digo, bueno, pero ¿lo ves mal? No, no lo veo mal, porque si les funciona y si lo pagan y siguen pagándolo porque les debe funcionar y está bárbaro. Pero a mí nunca me interesó la fama por la fama misma. A mí me interesó siempre más el reconocimiento de mi trabajo y el sentir que el reconocimiento se da porque realmente aporto algo. A mí no me da lo mismo que me reconozcan en mi trabajo sin ningún sentido. Por eso digo que la fama por la fama misma no me interesa. Uno para ser famoso, yo digo, me voy al obelisco desnuda si quiero y ya seguramente alguien me va a captar en una tapa y tal vez te viralices por eso. Entonces, Y eh, me vuelvo viral, seguro. lo, seguro, o sea, no ese es el punto. El punto en mi caso, también como digo, es mi caso, no está mal si a alguien le guste ser famoso porque le gusta y quiere ser eso, pero en mi caso fue más el poder sentir que mi profesión cambia la vida de la gente en algún momento que en general Justo. están pasando por un problema. Entonces, cuando conectás con eso es realmente muy lindo. Yo como digo, siempre supe que quise ser abogada, les conté todo mi camino, pero me empecé como a dar más cuenta de todo lo que podemos hacer los abogados en la vida de la gente, lo bueno y lo importante que es, más en la madurez de mi profesión. Te diría que más en los últimos 5 años y más a partir de lo que fue la pandemia y todo lo que me pasó con las redes sociales, porque empecé a entender realmente que a veces con un consejo legal que uno puede dar en un video, la repercusión de muchas veces las mujeres, muchas veces también padres, que desconocían las cosas y entonces que confían en lo que el otro le dice o que desconocían tal cosa y que me escriben y que me dicen gracias por esto, porque yo esto no lo Claro. sabía, gracias porque escuché que dijiste tal cosa y entonces con eso yo le pude decir a fulanito que esto no me correspondía bueno, cuestiones legales, laborales también. Entonces, ahí empecé como a palpar más de cerca realmente este poder de solucionar a través de un consejo a veces que también es polémico, no sé cómo será en otros países, pero acá también surgió mucha resistencia de muchos abogados que lo ven como algo negativo y dicen, no, bueno, porque uno no puede dar información en las redes y eso va en contra del código de ética de los abogados, porque la consulta tiene que ser paga.
Me ha parado un momentito, pero son cosas que pasan en los en vivos y en las emisiones cuando las estamos grabando, pero no tardará en reconectarse con nosotros, Analía. Qué historia tan interesante y qué gran aporte a la sociedad. Y sí es cierto que se pueden mejorar muchas de las vidas porque tener la información es tener poder. Entonces, le agradecemos mucho a Analía que nos haya concedido esta invitación. Como les dije, es una de mis hermanas de Mujeres con Historias para Contar. Yo desde México y Analía desde Argentina. Estoy esperando que se vuelva a reconectar. Mientras tanto, los quiero invitar a visitar nuestro canal de YouTube, Mujeres con Historias para Contar. Tiene 6 años de emisiones. Puedes encontrar muchas vivencias, muchas aportaciones de mujeres muy inspiradoras, historias llenas de experiencias y de vivencias que son muy inspiradoras. No te pierdas visitar también en la adolescencia, donde aportamos herramientas sobre temas muy específicos que se viven durante esta etapa con expertos y profesionales en cada uno de los temas que tratamos en las emisiones. No te pierdas, acompáñanos y regálanos un like en Mujeres con Historias para Contar en nuestro canal de YouTube. Mil gracias, Analía. Mil gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en diferido. Les mando un beso muy, muy, muy grande desde la Ciudad de México. Mi nombre es Eugenia Camacho. Hasta la próxima.